El tema que vamos a desarrollar en este webinar tiene que ver con el impacto de la redacción académica y científica en el mundo profesional, ¿no? Vamos a empezar una especie de diálogo junto con el doctor Marco Arnao, y precisamente todo este curso es producto de las experiencias que hemos tenido como docentes, ¿no? Ambos a nivel de pregrado, ¿no? Nosotros hablamos de redacción básica, ¿no? Como el primer estadio que nos acerca a la competencia comunicativa. Preferimos usar el término de redacción básica para todas las tareas de producción textual que se realizan a nivel inicial, primario y secundario, es decir, en la etapa escolar, que buscas, pues, digamos, trabajar el tema gramatical, oracional, también, o por supuesto, el discursivo, que manejen las diversas tipologías textuales, que sepan, ¿no?, que terminen esa etapa pudiendo hacer unos párrafos respetables, ¿no?, con ideas al menos principales y secundarias combinadas coherentemente. Ya cuando pasa a la siguiente etapa formativa, preferimos hablar de redacción académica, ¿no?, que podríamos, incluso hay un interés por ya fomentarla en el último año, o quizá cuarto de secundaria también, por ejemplo, con elaboración de monografías, ¿no?, o de ensayos, ya en los últimos niveles el último nivel de secundaria, ¿no? Y por supuesto, todo lo que es la vida universitaria exige el dominio de una serie de discursos o textos académicos, ¿no? La monografía, como el texto expositivo, el ensayo, informes, reseñas, ¿no? Hay una escalera textual por la que tiene que ascender el alumno y llegue preparado, por supuesto, para para construir la ansiada tesis. Y bueno, por último, ya en la siguiente etapa, ¿no?, del nivel profesional, tenemos ya la redacción científica, que no es otra cosa que obtenga en ese momento ya las competencias para comunicarse científicamente, ¿no?, mediante la elaboración de las tesis de posgrado y de los valiosos artículos científicos, ¿no? Entra ya a la comunidad científica con un lenguaje mucho más formalizado. Bueno, hecha la problematización y la contextualización, surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la redacción académico-científica en la formación, ¿no? Marco. Gracias a ustedes, los participantes, por estar con nosotros el día de hoy para conversar sobre un tema que es fundamental en la formación universitaria y que es parte de un problema, de una situación mayor. Si hablamos de la redacción académico-científica, como ustedes acaban de ver, 3 textos que les ha presentado Verónica, referido a 3 condiciones o situaciones de redacción distintas. El primero, que responde a un estudiante del primer ciclo de educación superior universitaria. El segundo, a un estudiante que está terminando ya la carrera profesional. Y el tercero, que responde a la redacción de un estudiante de posgrado. Si hemos atendido un poco en la redacción, nos daremos cuenta que efectivamente el problema de la redacción es un problema que tiene raíces fundamentales al no ser abordado como debería ser dentro de lo que sería la cultura académica o la cultura universitaria. Hablar de la redacción científica es hablar de una cultura académica que la promueva. Hoy en el mundo se habla de la alfabetización académica, en otros contextos también se le conoce como literacidad crítica. Esto responde a una concepción que se tiene de la lectura y la escritura dentro del campo o del ambiente universitario propiamente, en un contexto de formación, especialmente de la formación basada en competencias, y que tiene que ser inspirado a partir de un modelo educativo
que ponga la alfabetización académica como un eje fundamental y transversal en la formación del estudiante de educación superior. A todo este proceso se le denomina la comunicación académica, que no es igual a la comunicación que se desarrolla propiamente en el campo sociocultural, a esa comunicación a la que el estudiante, antes de ingresar a la universidad, está acostumbrado, a ese tipo de lecturas y de escrituras o de textos, que el estudiante, lógicamente, ha estado familiarizado antes de ingresar a la universidad. Bien, entonces, hablar de la cultura académica es hablar de la alfabetización académica como elemento macro. Dentro de esta cultura académica se debe promover una didáctica educativa de calidad que esté centrada en la investigación. Hoy por hoy, en todas partes del mundo, en todas las universidades del mundo, se está promoviendo la calidad educativa, pero la calidad educativa basada en el desarrollo y promoción de la investigación. Y la investigación implica desarrollar problemas de contexto, trabajar en forma interdisciplinaria, a través del trabajo colaborativo, desarrollando procesos de metacognición en el campo tanto de la investigación formativa como de la investigación científica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la redacción académica científica? Pues que la redacción académica científica se convierte en uno de los procesos fundamentales de la comunicación académica, centrado en un tipo de discurso que se denomina el discurso académico o discurso científico, que busca una relación, como todo discurso, según la propuesta de Van Dijk, por ejemplo, en una relación que tiene una estructura propia, no es una estructura diferente, muy diferente a los demás discursos, pero sí tiene una estructura propia que lo va a particularizar en un contexto determinado. Si bien es cierto, todos los discursos tienen superestructura, macroestructura y microestructura, el proceso comunicativo que genera el discurso académico es totalmente diferente a los demás discursos en sí, de la cultura misma. Por ejemplo, si hablamos de los procesos previos del discurso, estamos hablando de la lectura académica previa. No hay ninguna producción, no se produce ningún discurso académico si es que no existe una lectura previa. Y esa lectura académica previa implica buscar, seleccionar, organizar, sistematizar e integrar información de calidad para producir discursos propios de la cultura, propiamente de la formación universitaria. Ahora bien, este discurso, como todos los discursos, implican un proceso de redacción. Proceso que comienza con la problematización, le continúa la planificación, la textualización, la evaluación y la socialización. Estos elementos lo veremos en un segundo momento. De tal manera que este discurso académico o discurso científico se establece como un discurso propio, con géneros propios, tipos discursivos propios, con propiedades que, si bien es cierto, también le pertenecen a todo tipo de discurso, van a tener ciertas particularidades que mencionaremos después, desarrolladas en algunas dimensiones del discurso. Normalmente, el discurso académico se caracteriza por ser polifónico y de integración disciplinar. Muy bien. Ahora, Marco, háblanos un poco de cómo la redacción académico-científica, ¿no? Se convierte en una actividad comunicativa de vital importancia en el nivel científico, ¿no? Y cómo se puede hacer una investigación o se puede convertir en una etapa intermedia. Bien, Benito, mira, a ver, para tratar de explicarlo de una manera que podamos entendernos todos. Les decía anteriormente que el discurso académico se caracteriza por ser un discurso especial. Es tan especial que tiene de los otros tipos de discursos, pero tiene sus propias características. Por ejemplo, cuando hablamos de la redacción académica científica como actividad intermedia, significa que para llegar a la redacción se tiene que leer y luego de la redacción se tiene que socializar los discursos. Todo ese campo lo hemos denominado el proceso de la competencia comunicativa.
Y la competencia investigativa y la investigación, ¿cómo entra ahí? Que para poder organizar un discurso académico propiamente, debemos desarrollar procesos de estudio y de investigación. Por ejemplo, investigación documental, estudios donde se busque, se seleccione, se organice y se sistematice la información. Y esta, lógicamente, y todo este proceso de búsqueda, selección, organización y sistematización quedará integrado en un texto llamado discurso académico. A ese proceso hoy por hoy se le ha denominado gestión de la información, pero que son elementos fundamentales, previos, básicos, para esta actividad intermedia que es la redacción académico-científica. La redacción académica tiene sus propios principios. Es, como toda práctica discursiva, es una práctica letrada situada en el campo propiamente de la formación universitaria en la cultura académica. Implica desarrollar procesos altamente éticos para evitar, lógicamente, por ejemplo, el plagio, para no copiar información y pasarla por nuestra. Además, exige una construcción, una estructura que es propia del discurso científico formal, que lo vamos a ver en el tema de la coherencia, que implica una estructuración lingüístico-textual como todo discurso, dentro de las dimensiones comunicativas, dentro de las dimensiones cognitivas y de las dimensiones socioculturales, y que implica una retórica especial que forma parte de un espacio determinado. A nivel de la coherencia discursiva, que es una propiedad, como todos sabemos, la coherencia discursiva es una propiedad del discurso, el discurso académico tiene una superestructura definida. Normalmente, esta ha sido definida por el formato INRAD o el formato INRID para los artículos científicos, por ejemplo, que significa introducción, método, resultados y discusión, o para cualquier discurso en general, el formato ICC, que significa introducción, cuerpo y cierre. Este discurso, para ser estructurado, implica poner en práctica un conjunto de habilidades, como por ejemplo saber organizar las ideas, establecer lógicas de redacción de carácter deductiva o inductiva, formular estrategias que nos permitan construir con propiedad el discurso, con coherencia, estrategias que van, por ejemplo, desde la descripción, la narración, la exposición o la argumentación, dependiendo del tipo de discurso que vamos a construir, establecer las reglas de coherencia claramente definidas en un texto o discurso. Esto, por ejemplo, para tener una idea, en el campo de la coherencia. En el campo de la intertextualidad y de la adecuación, el discurso académico se diferencia de otro tipo de discursos porque establece criterios de polifonía textual. Vamos a aprender a hacer citas, a hacer referencias, citas y referencias que van a garantizar la información que nosotros construimos en el discurso a partir de un proceso de estudio y investigación. Vamos a utilizar normas, por ejemplo, las normas ISO 690, y estilos de redacción, llámese APA, Vancouver, Chicago, etc. Como verás, Berito, el discurso académico pues, implica una estructuración más compleja que el discurso propio de la redacción básica. Y a nivel de la cohesión, por ejemplo, tú hablabas, por ejemplo, de la organización gramatical, de la construcción de los párrafos, los conectores discursivos, la puntuación, tildación, que son elementos, por ejemplo, que forman parte de la redacción básica, pero que es fundamental conocerlas en este campo de la redacción académico-científica. Hasta aquí, por ejemplo, podemos ver cómo aporta, cómo este conjunto de habilidades van a desarrollar un perfil del profesional de educación superior importante para poderse desenvolver en el campo universitario. Muy bien, Marco. Entonces, hemos visto cómo las propiedades textuales, ¿no? Pueden configurar de una manera peculiar, ¿no? La redacción académico-científica. De hecho, el nivel de formalidad es bastante alto, ¿no? Y exige de nosotros un dominio especial del discurso. Las citas, por ejemplo, ¿no? Las citas textuales, que es el nivel más alto de intertextualidad, ¿no? Que puede tener un texto y que debemos cuidar para no caer en el famoso plagio, ¿no?
Muy bien, ahora seguimos con esta presentación. Ahora hablemos del proceso de la redacción científica, ¿no? Hay toda una teoría que rige los procesos de construcción de un texto, pero ¿cómo se aplica esto, ¿no? Al discurso académico científico? ¿Qué capacidades debemos tener en cuenta en cada etapa? ¿Y cuál es la evidencia, ¿no?, que debemos eh, enmarcar, ¿no?, determinar por cada etapa? Bien. Seguimos en el impacto que tiene la redacción científica en la formación profesional. Ya veíamos, por ejemplo, cómo implicaba un conjunto de acciones, de actividades, de construcciones, habilidades que no solamente se desarrollan en el campo de un curso de comunicación. En realidad, estas habilidades deben formar parte deben desarrollarse en cualquier curso o asignatura en educación superior. A nivel de la personalidad, a nivel de la persona misma, ¿no? ¿Cómo va a impactar? En que va a exigir de nosotros un riguroso proceso de planificación. Tenemos que aprender a gestionar el discurso. Y gestionar el discurso implica que tengamos la capacidad de poder desarrollar procesos que tienden no solamente a construir el discurso, sino también a difundirlo, a socializarlo. Es cierto, la tradición en la redacción académica científica que viene desde Flower, por ejemplo, en los años 80, nos planteaba tres momentos en la redacción, en todo proceso de redacción. Nos hablaba de la planificación, de la textualización y de la revisión. Muchos autores posteriores a él hicieron eco de esta construcción hasta llegar, por ejemplo, en la tradición hispana con Casani. Y posteriormente ya se comenzó a introducir algunos elementos más importantes también, no menos importantes que los anteriores, con las propuestas de Carliño, por ejemplo, de Camps, o de Carliño y Camps específicamente, cuando ya nos habla de los procesos de alfabetización académica en la cultura universitaria. Desde nuestra perspectiva, digo nuestra porque lo hemos investigado, lo hemos desarrollado, y esto lo estamos ya planteando como una tendencia, nosotros consideramos los dos procesos de Flower, pero en el campo de la evaluación, nosotros nos hemos dado cuenta de que no es solamente la revisión del trabajo, sino que implica elementos mayores que la revisión, que nosotros le hemos denominado evaluación. Y con el apoyo de las tecnologías, hoy por hoy, ya no solamente debemos quedarnos en la socialización dentro del marco del aula, sino que esta socialización ya se hace a nivel nacional y a nivel mundial, utilizando lógicamente los recursos tecnológicos. La planificación, que implica que todo discurso académico parte de una problematización, sea una problematización teórica o una problematización controversial, que nos lleve a generar, por ejemplo, discursos expositivos o discursos argumentativos. Definir el género, o sea, decir qué tipo de discurso voy a realizar. ¿Voy a hacer una exposición de ideas? ¿O voy a hacer una crítica, una opinión, un comentario, una argumentación sobre una tesis? Es importante que antes de construir el discurso sepa claramente qué tipo de discurso, qué género discursivo voy a plantear. Una vez hecho estas dos cosas, una vez definida el problema que voy a abordar, repito, sea un problema conceptual, teórico-conceptual, o sea un problema de carácter controversial, debo comenzar a hacer la búsqueda de la información que me va a servir de base para garantizar el discurso o los conceptos o ideas que voy a plantear en mi texto. Entonces hay una previa selección de buscar en bases de datos, revistas científicas, por ejemplo, donde voy a encontrar información actualizada y de calidad para construir el discurso académico. No nos olvidemos que el discurso académico es altamente garantizado, y la garantía la da no solamente la persona que enuncia el discurso, sino de alguna manera los otros discursos científicos que están en la comunidad. Este proceso de planificación debe terminar con dos productos importantes. Uno, el esquema de información, que puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, etc. Y el esquema de redacción del texto, que se convierte en el sumario del texto.
Ahora, estoy hablando para cualquier tipo de discurso. De hecho, que mientras más complejo sea el discurso, el esquema de redacción será también más complejo. Por ejemplo, no es igual hacer un esquema de redacción para un resumen simple que para una tesis o para un artículo científico que implica una mayor elaboración. Ujú. ¿Podrías hablarnos de la textualización? Sí, sí. Bien, al momento ya de plasmar las ideas, ¿no? Ya en un primer borrador, por ejemplo, nunca debe perder de vista lo planificado, ¿no? Lo planificado siempre está presente, tiene un carácter flexible durante todo el proceso de la redacción, pero es importante no perderlo de vista para poder garantizar la coherencia, ¿no? Porque cuando ya uno se enfrenta al papel en blanco, las ideas vienen, ¿no? Entonces podemos agarrar un camino o tomar un camino que no nos corresponde y se disperse un poco la estructura del texto, ¿no? Entonces, la textualización en el aspecto, en ese tipo de texto, ¿no? Uh-huh. En ese tipo de texto, la textualización se sigue básicamente un formato especial de los artículos científicos, ¿no? Que involucra la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. No hay que perder de vista que esa es la macroestructura que debemos seguir a lo largo de la misma redacción. En la textualización viene el momento de mi voz combinarla con la de los autores, ¿no? Entra la polifonía textual, el juego de citas y referencias que debe ser cuidadosamente utilizado, ¿no? Para evitar el plagio. Debo tener muy clara la franja o el límite muy claro entre mi voz y la voz de los autores. Cualquier ambigüedad, cualquier intención de borrar ese límite que nos exige la ética profesional se puede considerar pues plagio intencional, ¿no? Las normas internacionales de redacción, las normas tipo APA, Chicago, Ciencias, Letras, Vancouver, ¿no? Son normas que si queremos que nuestro texto entre a una comunidad científica internacional, pues debemos sujetarnos a esas normas. Entonces, todos esos criterios, todos esos aspectos hay que manejar mientras estamos redactando, ¿no? Siempre con una planificación, con un pensar antes de escribir, ¿no? Como ha dicho Marco, todo el proceso de planificación, mientras más estructurado esté esa planificación, más seguro me sentiré al momento de enfrentarme al papel en blanco. Ah, efectivamente. Por ejemplo, si hablamos de planificación de un texto expositivo, queremos hablar sobre la explotación infantil, entonces una pequeña planificación sería, si es un texto expositivo, diré, me formularé las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, eso va a generar una estructura muy simple, como por ejemplo, definición de explotación infantil, características de la explotación infantil, tipos de explotación infantil, causas de la explotación infantil, consecuencias de la explotación infantil. Muy bien, busco información en otros autores referido al tema y la organizo y estoy generando un texto expositivo. Pero si en la planificación, por ejemplo, yo determino hacer un texto argumentativo, un texto crítico, entonces definitivamente ya no voy a partir de la exposición solamente de ideas o de temas abstractos, sino voy a comenzar a partir de un problema que genere controversia. Por ejemplo,
El trabajo es coherente, el trabajo de los niños, por ejemplo, los niños deben trabajar y se les debe pagar por ese trabajo. Podríamos comenzar con esa pregunta, y esa pregunta nos va a llevar a plantear una tesis, o sea, la tesis puede ser, por ejemplo, claro, es una toma de posición frente a al problema que estamos planteando, que puede ser, por ejemplo, sí, los niños tienen derecho a trabajar y a ser remunerados por su trabajo. Otros dirán, no, los niños no deben trabajar y no se les debe remunerar por el trabajo que realizan. Entonces, como veremos, es muy distinto construir un texto expositivo que construir un texto de carácter argumentativo. Entonces, esos elementos fundamentales que se definen en la planificación, como muy bien lo ha explicado Verónica, luego se comienzan a textualizar en función a esa estructura, tomando en cuenta todos los elementos que ya Verónica nos ha explicado. Los elementos de la textualidad, los elementos de la polifonía textual, de las normas que voy a utilizar, debo seleccionar las normas de acuerdo a la situación comunicativa. Por ejemplo, si voy a publicar para una revista X, donde las normas, el estilo es tipo APA, entonces debo adecuar el discurso al estilo APA. Pero si me exigen la norma Vancouver o cualquier otra norma, Harvard, por ejemplo, debería generar un discurso de acuerdo a esas normas. El tercer proceso importante en la formación personal, en la organización personal para una buena comunicación, en la formación universitaria, sea de pregrado o de posgrado, es que no solamente debemos quedarnos en la textualización y en la presentación. Normalmente nuestros estudiantes terminan de escribir y presentan el trabajo. O sea, desarrollan solamente este proceso, textualización. En el mejor de los casos realizan planificación y textualización. En el mejor de los casos. En el peor de los casos solamente escriben y luego presentan el trabajo. ¿Qué sucede cuando se escribe y se presenta el trabajo? De hecho, que cuando no se revisa, no se evalúa el trabajo, pues es factible que por muy expertos que seamos, hayamos cometido muchísimos errores. La evaluación nos permite reducir ese número de errores. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cuáles han sido las debilidades y las limitaciones que hemos tenido al momento de escribir, para poder luego fortalecer esas debilidades. Gestionar los errores y las dificultades, o sea, a partir de la identificación de debilidades, de situaciones difíciles, tanto en escritura como en las habilidades mismas, nosotros vamos a gestionar los errores y las dificultades. Y a partir de la gestión de los errores y dificultades, vamos a generar un nuevo texto, o sea, una presentación final. Como verán, no es una mera revisión. Además, utilizando el espacio del aula, nosotros podemos hacer que esta evaluación se haga en forma compartida, en forma colaborativa, con nuestros compañeros, antes de que el profesor comience a revisar. O sea, utilizar la coevaluación, la autoevaluación y la coevaluación, para luego que el profesor revise cuando ya se ha gestionado por lo menos alguno de estos errores. Sí. Siguiente punto del proceso, siguiente fase sería la socialización, ¿no? Ya tiene que ver con la presentación virtual o impresa de la producción, ¿no? Ya sea personal o de nuestros alumnos, porque simplemente, bueno, hay un principio que dice que lo que no se publica no existe, ¿no? Y además, la publicación es el medio para que la ciencia avance, ¿no? La publicación es el medio que permitirá que las experiencias que yo he vivido las pueda transferir a otros colegas, a otros investigadores, ¿no? Incluso si eres profesor de aula, ¿no? de universidad o de otra etapa, por ejemplo, la escolar, puedes sistematizar tus experiencias mediante publicaciones, ¿no? Todos esos procesos que viven los alumnos de la producción. Hace poco con Marco estábamos pensando ya en ponernos de acuerdo para
que los mejores trabajos de nuestros alumnos que siguen este proceso sistemático que nosotros tenemos muy bien marcado en el desarrollo de nuestros cursos aquí en la universidad, los mejores trabajos, pues presentarlos ya en un dossier, en una publicación, ¿no?, más seria, para que la comunidad académica, ¿no?, pueda de alguna manera enterarse de todo lo que se puede hacer, ¿no?, con los alumnos en materia de redacción. Entonces, aquí hay todo un mundo que ahora la misma comunidad virtual nos ayuda a ser más visible, ¿no?, virtualmente. Incluso estos cursos que se van a dar aquí en la universidad tienen que ver con cómo hacerse visible, cómo tener tu marca personal. Eso nos ayuda a conocer, pues, las expectativas que tiene ese mundo virtual y poder ajustarme a esas exigencias, cómo ser más visible virtualmente, ¿no? Entonces, todo termina realmente en la publicación. Hay que aspirar también a eso, ¿no? A poner los trabajos en vitrina. Claro. Como se verá hasta aquí, por ejemplo, la redacción es un proceso intrínseco, o sea, desarrolla capacidades y habilidades, pero que sirve fundamentalmente para sobrevivir, para vivir en el campo, en la formación, no solamente en la formación de pregrado, sino también en el campo profesional. Y sirve porque casualmente nos permite construir los discursos que son necesarios para desenvolvernos en esa cultura, en la cultura universitaria, para podernos comunicar con eficiencia en ese campo universitario. Y además, como muy bien lo dice Verónica, crear nuestra marca personal como académicos, por ejemplo, porque claro, este proceso último que estamos señalando ahora, que es la socialización, si bien es cierto, no ha sido tocado, es una propuesta nuestra, no ha sido tocado anteriormente por ningún autor, dado que, por ejemplo, estábamos hablando de una bibliografía que va desde los años 80 o 90, donde las tecnologías todavía no estaban desarrolladas completamente, y que de forma muy tímida es de alguna manera planteada por algunos teóricos de la redacción académica. Nosotros le damos una vital importancia, porque consideramos efectivamente que todo acto de escritura tiene existencia en el proceso comunicativo. Y para ser comunicado necesita ser, lógicamente, difundido, publicado y discutido. Y en el acto de ser difundido, publicado y discutido, vamos generando nuestra presencia en el campo académico, en la cultura académica, a través de blogs, utilizando, por ejemplo, recursos que nos da la web 2.0, como por ejemplo ISU, los recursos ISU para la publicación de textos, Academia Edu, etcétera, etcétera, una serie de posibilidades que tenemos para utilizar las tecnologías, de tal manera que nuestro discurso ya no se queda en el aula, sino que va más allá del aula. Ahora mismo, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un acto de producción académica para el mundo. En este momento, por ejemplo, utilizando la tecnología. Si bien es cierto, no es redacción, porque estamos en el campo de la escritura, pero sí estamos haciendo producción académica y que la estamos compartiendo con el mundo. Muy bien. Ya estamos por terminar esta conexión. Y a modo de cierre, pues nos toca decir que la redacción realmente contribuye a la formación profesional porque es una actividad comunicativa, ¿no?, en la cultura universitaria y profesional. La redacción es el medio más importante de comunicación a nivel universitario y a nivel profesional, ¿no? Es duro decirlo, pero dime cómo escribes y te diré qué formación has tenido, qué debilidades y qué fortalezas has tenido en tu formación. Y la cultura académica es muy exigente, la cultura científica es muy exigente. Entonces,
nosotros daremos un impacto positivo en nuestro medio laboral, en nuestro medio académico, si logramos mostrar una competencia comunicativa a la hora de producir nuestros textos. Es cierto, la redacción forma parte de nuestra personalidad académica, no solamente el ver cómo redactamos nos permite ver cuánto, cómo y en qué calidad hemos leído, porque de alguna manera la redacción es una contribución del grado o del nivel de lectura y de lecturas que hemos tenido, de la forma como hemos estudiado y de la forma como hemos gestionado la información. Entonces, la redacción es el punto visible, es la parte visible, la parte material de lo que nosotros hemos podido construir en base a las lecturas que hemos realizado. Muy bien. Conocer todos esos procesos de redacción le dará también mayores habilidades al profesor universitario o al profesor de cualquier disciplina. O sea, esta no es tarea solo del profesor de lengua. Creo que si todos los profesores exigimos desde cada una de nuestras asignaturas, desde cada una de nuestras áreas, exigimos una competencia comunicativa, los ayudamos a los alumnos, nos comprometemos a desarrollar esas habilidades, yo creo que al final podrían llegar a la ansiada competencia, ¿no? Pero no dejemos solo al profesor de lengua en esta tarea, es compromiso de todos los profesionales, de todas las disciplinas. Efectivamente, el discurso académico es el discurso mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, no hay ninguna actividad que se realice en la universidad si no se hace a partir de la lectura y la escritura de textos. Los textos se convierten en el instrumento más importante de la comunicación académica, como lo son en cualquier tipo de comunicación. Por lo tanto, apropiarse de sus características discursivas, de sus características lingüísticas, de sus características comunicativas, especiales que le hacen un discurso especial académico universitario, es de interés y es obligación de todo profesor en la educación universitaria. También nos sirve para poder comunicar toda nuestra actividad investigativa en la construcción obligada, hoy por hoy más todavía, de discursos académicos y de discursos científicos. Desde el primer ciclo en la universidad estamos prácticamente retados a construir textos académicos y en los últimos ciclos de la formación universitaria y en posgrado, especialmente en las maestrías y en doctorados, ya a construir textos de carácter científico. De ahí el reto de asumir la redacción como una actividad situada, una actividad continua, una actividad permanente, que no se puede realizar sin la lectura, pero que exige también de las normas y de los estilos propios de la redacción científica. Muy bien, y no olvidemos pues que la redacción es un medio también que nos ayuda a posicionarnos, ¿no?, en la comunidad académica, a posicionarnos en el mundo profesional, y ya hemos hablado de la socialización de todos nuestros trabajos para hacernos más visibles y tener de alguna manera un impacto positivo, ¿no?, en el ambiente académico, científico y laboral, ¿no? Algo más. ¿No? Seguro que la redacción generará mucho más impactos. Esperamos que en esta segunda fase, la fase del diálogo con ustedes, podamos compartir algunas ideas. Y bueno, de nuestra parte, por el momento, creo que los escuchamos a ellos, ¿verdad? Sí, muchas gracias por su atención en todo este tiempo.